¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Estamos en una serie hablando del crecimiento espiritual. Y voy a hacerlo muy rápido el día de hoy, pero quiero recordarles lo que hemos visto, lo que estamos aprendiendo, lo que la palabra y el Espíritu nos están enseñando en esta serie. Si ustedes recuerdan, comenzamos con Juan, capítulo 2, cuando el apóstol Juan habla a tres distintas personas o distintos niveles del creyente en este pasaje. Si ves, habla a los hijitos, habla a los padres y habla a los jóvenes. Y nosotros podemos entender en una manera muy natural que es una progresión en la vida, ¿sí o no? Nacimos como bebés recién nacidos y tenemos que crecer para ser joven, para un día poder reproducir nuestras vidas. Es lo mismo en el espíritu. Dios tiene un plan para nuestro crecimiento espiritual. Los hijitos son amados, los hijitos son perdonados, los hijitos tienen acceso a la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Son hijos de Dios. Pero la diferencia es esto, lo que vimos. Si podemos ir adelante, hay dos palabras en la Biblia para niño. Esta palabra en el griego habla de un niño inmaduro, que todavía no refleja el carácter del Padre. ¿Es hijo? Sí. ¿Hijo de Dios? Sí. Pero todavía está batallando con su carne. La carne, este cuerpo, representa todas las pasiones desordenadas fuera del plan de Dios, el pecado, las tentaciones que tenemos que vencer. Los jóvenes, si viste en el pasaje anterior, los jóvenes han vencido al maligno. El niño todavía no ha vencido. Es hijo de Dios porque ha nacido de nuevo. Tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu de Dios en él, pero todavía no refleja el carácter de Dios. La otra palabra que estudiamos es esa palabra, huios, que también está traducido hijo, pero ese es un hijo que tiene el carácter del Padre. Esta palabra habla de madurez espiritual. Cada vez que la Biblia dice y llama a Jesús el Hijo de Dios, no usa la palabra teknon, usa la palabra huios, porque era maduro en el espíritu. En otras palabras, este Hijo está guiado por el Espíritu y no por su carne. Haga lo que Dios quiere y no lo que Él quiere. Entonces lo que estamos estudiando son los ingredientes esenciales para el crecimiento espiritual. Necesitamos aprender, necesitamos aplicar a nuestra vida lo que Dios nos ha dado para poder estar avanzando en conocimiento de Dios, avanzando en nuestra madurez espiritual, que no estamos cayendo en la desobediencia o en el pecado día tras día. Entonces estamos estudiando ingredientes esenciales para el crecimiento. Y el verso clave que estamos viendo está en Hechos capítulo 2, verso 42. Este verso realmente tiene 4 ingredientes esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Y la primera hemos platicado cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Platicábamos hace unas semanas sobre la importancia de la palabra. La doctrina es la enseñanza. ¿Qué estaban enseñando los apóstoles? La palabra de Dios, la palabra de Cristo, una revelación que Cristo vino y cumplió todo el antiguo pacto, que Cristo vino para ser el Mesías o el Cristo, el ungido de Dios, para salvar a nosotros de nuestros pecados. Lo que vimos, la importancia de la palabra es que la palabra nos hace crecer, la palabra nos hace vencer, la palabra nos hace prosperar, que tenemos la ayuda sobrenatural de Dios, que tenemos la vida de Dios, que es conocimiento, una relación íntima con Dios y que tenemos libertad. Eso es todo lo que la palabra hace en nuestra vida. Pero escúchame bien, no estamos hablando de solamente leer un libro que nosotros llamamos la Biblia. Vimos la importancia de leer, estudiar, memorizar o atesorar la palabra y meditar la palabra, porque eso nos ayuda a conocer nuestro Padre y sus atributos, promesas, principios de vida, lecciones aprendidas, ejemplos de seguir. Cuando estás estudiando, leyendo, meditando la palabra, eso es lo que debes
buscar para conocer más a Dios. Pero entiendes que no estamos solamente buscando información a través de la palabra de Dios. Muchas gracias. A través de la palabra de Dios, lo que estamos buscando es una transformación. No necesitamos más información, necesitamos una transformación. Y eso es lo que Jesús habló cuando Él estaba siendo tentado por el tentador, Satanás, en el desierto. Cada vez que fue tentado, Jesús usaba un dicho. Y recuerda, escrito está. Ven conmigo. Escrito está. ¿En dónde está escrito? En la palabra de Dios. Pero precisamente lo que Jesús está diciendo, declarando, escrito está. ¿En dónde estaba escrito la palabra? En su corazón. En su corazón. Si la palabra de Dios no llega al corazón, que habla de nuestro espíritu, si solamente es algo que hemos memorizado, hemos aprendido, hemos estudiado, si solamente queda a nivel intelectual, no va a producir transformación. Jesús declaró que no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, y tenemos que llegar al momento que la Biblia no es solamente un libro. Y yo entiendo hoy en día, para muchos, la Biblia es un libro de fantasía o de ficción o un libro antiguo que no aplica a nuestras vidas. Pero cuando conoces a Dios, Dios te da vida por medio de su palabra, porque Dios habla el día de hoy. Y cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios por medio de su palabra, no solamente para aprender o memorizar, sino para conocer a Dios, estamos pidiendo que cuando estamos tomando tiempo para estudiar o leer o meditar, Dios, háblame por medio de tu palabra. Dios da vida. Vida no es ánimo en el cuerpo, vida es una relación íntima con Dios. ¿Están conmigo? Volvemos, Hechos 2:42. Hablamos de las oraciones. Y la oración es simplemente cuando el Hijo de Dios habla con su Padre Celestial. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si eres hijo de Dios, si tienes fe en Cristo, en la obra que Cristo cumplió en la cruz, eres un hijo de Dios y tienes derecho y tienes el poder de hablar, platicar con tu Padre Celestial. Esa es la oración. La oración incluye diferentes expresiones. Estoy haciéndolo rápido porque hemos estudiado eso. Solamente quiero recordarles la importancia de los ingredientes. La oración, las expresiones son acción de gracias. Estamos cantando, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos están agradecidos? Y mostramos gracias a través de nuestras palabras, nuestras alabanzas. Presentamos nuestras peticiones delante de Dios, lo que necesitamos, lo que nuestra familia necesita. Podemos expresar eso a Dios. Podemos interceder por los demás. Cuando mi hermano, mi hermana tiene necesidad, yo me pongo en medio de ellos y Dios intercediendo como Cristo está intercediendo por nosotros. Nosotros también podemos interceder y podemos ser llenos del Espíritu para orar en el Espíritu. Y eso produce transformación. Pero cuando aprendemos a echar nuestras afanes y preocupaciones, nuestras cargas sobre Dios, cuando aprendemos a encontrar a su paz, cuando escuchamos su voz, y todo eso nos ayuda a rendir nuestra voluntad por la voluntad de Dios. El domingo pasado, cuando celebramos la resurrección, no puse este verso, pero miren lo que dice otra vez, Hechos 2:42, cuando habla del partimiento del pan. Esta frase, muchas personas piensan que solamente habla de comer juntos. Vamos a los tacos o vamos a cenar. Y está bueno, es parte del convivio. Aquí en Cristo Centro Guadalajara casi siempre tenemos pan o galletas o pastel o algo, porque nos hace falta si no hay comida. ¿Quién me dijo? Creo que fue Nidia comentando que en México en todas las reuniones necesitamos pan, necesitamos comida, algo, ¿verdad? Es parte de pues eso es lo que nos da vida. No, pero es esencial, ¿no? Es para el partimiento del pan. De mi punto de vista, no está solamente hablando de comer, de compartir alimentos juntos, sino está hablando de lo que Jesús enseñó a sus discípulos en la última cena, lo que participábamos el domingo pasado, que el pan representa el cuerpo de Cristo quebrantado, molido, el sacrificio perfecto del Cordero. ¿Me escuchan bien? El
pan representa su cuerpo, la copa representa la sangre preciosa de Cristo que fue derramada por la redención, nuestra salvación. Y era una parte esencial en las reuniones de la iglesia primitiva, porque ellos cada vez que estaban reuniendo tomaron tiempo para partir el pan. Y el apóstol Pablo, ustedes saben que el apóstol Pablo no era discípulo directo de Jesucristo. De hecho, cuando comenzó él a escuchar de Jesús, él estaba persiguiendo la iglesia, estaba echando discípulos en la cárcel por proclamar y declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces él fue como uno de los fariseos en contra de Cristo. Puedes decir anti-Cristo en el principio, hasta que tuvo un encuentro espiritual con Cristo, vio una luz y escuchó la voz de Cristo hablando de él desde el trono de Dios, la diestra del Padre. Y en este momento fue una conversión, nació de nuevo, recibió la palabra de Cristo y él comenzó a tener a través de su vida encuentros espirituales. Y él declaraba en 1 Corintios capítulo 11 que lo que él fue enseñado no recibió de los hombres, sino que Jesucristo mismo le daba revelación. Y el apóstol Pablo enseñó la importancia de ese momento cuando estamos participando en lo que nosotros llamamos la mesa del Señor. Lo que Hechos capítulo 2, verso 42 habla del partir del pan, que es algo que debemos hacer con reverencia. Y tiene un propósito. Pablo explica todo, que no es para llenar o saciar nuestra hambre física. Es para tomar tiempo para recordar qué significa el pan y la copa. Y tomar ese momento para, miren lo que dice en 1 Corintios 11, 22 y 27 al 28. Dice, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice? Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuántos entienden que el ser humano tenemos un talento tremendo para engañar a nosotros mismos? ¿Cuántos entienden que el ser humano tiene un talento tremendo para poder justificar a nosotros mismos? Podemos condenar a los demás, podemos juzgar a los demás, podemos ver los errores de los demás, pero batallamos tanto en reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Porque el profeta dice que el corazón es engañoso. Mira, este silencio me gusta, porque esto quiere decir que están escuchando, están pensando, están meditando la palabra. Necesitamos tomar tiempo, y no creo que solamente de vez en cuando hay la mesa del Señor aquí en la iglesia, en la copa. Y tampoco pienso que es necesario tener los elementos del pan y la copa. Es bueno, pero no es necesario. El punto que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que diariamente necesitamos estar viendo lo que Santiago dice en el espejo de la palabra de Dios. ¿Y qué puedes ver en el espejo? ¿O qué debes estar viendo en el espejo a ti mismo? Y viéndote el corazón, la condición actual del corazón, examinando, pidiendo, Dios, muéstrame si hay pecado, si hay rebelión, si hay orgullo, si hay algo que me está estorbando. Es algo que no debemos hacer solamente los domingos que tenemos la mesa del Señor. Es algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. Mire lo que dice, porque si no, mire lo que dice en verso 29, porque el que come y bebe no discerniendo el cuerpo, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. No está hablando del juicio del hombre, no está hablando que la iglesia te está juzgando, está hablando del juicio de ¿quién? El juicio de Dios. Y verso 30 dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no están examinando su corazón, pidiendo que el Padre revele y muestra el engaño que puede ser en el corazón. Pero la respuesta dice en 31, pero si nos examinar bien a nosotros mismos, no se nos
juzgaría. Dios, quiero recuerden que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvar al mundo, y dice después que no envió a su Hijo para condenar, sino para qué? Para salvar. Dios no quiere juzgar, no quiere condenar a nadie. Dios quiere que todos llegamos a arrepentirnos y estar reconciliados con Dios. Pero cuando tenemos la revelación de Cristo, tenemos la responsabilidad que tenemos que examinar a nosotros mismos para no ser juzgados. Pero al final hay una esperanza. Verso 32 dice que la disciplina es ¿de parte de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos como Él. Jesús dice en Apocalipsis que Dios, el Padre, disciplina a quién. Entonces, esta es una esperanza que nos da. Si no eres el Hijo de Dios, Dios no te va a disciplinar. Ahora, puedes tener tus propias consecuencias de tus decisiones, porque no puedes evitar eso, pero no es la disciplina de Dios si no eres hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, el Padre, nos ama tanto que no va a permitirnos alejar sin sufrir disciplina. ¿Con cuál propósito? Para que nosotros regresamos evitando la condenación y ser restaurados con Él y perdonados y recibir su misericordia. Él, como en la parábola del hijo pródigo, nos está esperando. Santiago dice, cuando nosotros acerquémonos a Él, que Él nos acerca a nosotros. Como el padre fue corriendo, viendo su hijo de lejos, fue, lo abrazó, lo besó, lo dio de nuevo su ropa de la familia, su calzado, como el anillo que tiene el sello de la familia, una restauración total. Y eso es porque Dios puede disciplinar a sus hijos. Tenemos que entender que el pecado, la desobediencia, trae consecuencias a nuestras vidas. Y Dios nos ama tanto que no va a protegernos de las consecuencias. Va a permitir que nosotros sentimos hasta sufrir bajo la disciplina. No va a destruirnos. Y cantábamos una canción hoy: no me soltarás, no me abandonarás. Pero la Biblia nunca dice que nosotros no podemos apartar de Él. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en Él, cerca a Él, para no ser condenados. Dios no quiere, Dios quiere salvar. Entonces estoy explicando este punto un poquito más a la profundidad que no hicimos la semana pasada, pero quiero que quede claro que ese es un ingrediente esencial, que tenemos que examinar nuestros corazones diariamente, pidiendo que Dios revela algo que nos está estorbando. ¿Está conmigo? Vamos otra vez a Hechos capítulo 2, verso 42. Dice la palabra: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy vamos a enfocar en la comunión, porque la comunión es un ingrediente también esencial para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es la comunión? En la iglesia de mi papá, porque la palabra en inglés es distinto. Nosotros en la iglesia llamamos comunión lo que aquí en Cristo Centro llamamos la mesa del Señor. Y porque hay una conexión ahí cuando estamos participando en el cuerpo, en la sangre que representa la copa y el pan, tenemos comunión con Dios. Pero quiero ver qué realmente significa comunión. La palabra en el griego es koinonia, que quiere decir una asociación, participación, compañerismo o contribución. Entonces, yo estaba estudiando y varios versos en el Nuevo Testamento que tienen la misma palabra. A veces está hablando de dar una ofrenda para apoyar a los hermanos. A veces estaba hablando de eso, estar juntos, compañerismo. Y siempre habla de una participación. Ustedes me permiten usar un ejemplo muy terrenal y muy, tal vez, carnal, pero por un momento, ¿me das permiso? Ok, ¿no han escuchado o han visto una serie que se llama Chicago Fire? Tal vez en español Chicago en llamas. Creo que eso en español. ¿Quién ha visto esta serie? Pues ustedes saben que yo soy de Joliet, está como 45 minutos fuera de Chicago. Cuando vi, yo siempre busco algo para ayudarme en la noche, más que nada, dejar de pensar. Mi mente siempre está
corriendo y necesito algo como al fondo a veces. Lamentablemente, como yo sé que ustedes más espirituales están orando o escuchando alabanzas, pero a veces yo eso es lo que estoy escuchando para ayudarme a desconectar de cosas. Pero ¿sabes qué me llamó la atención con esa serie? Porque estaba hablando de bomberos y ellos tienen que vivir juntos, se llama La Casa de Bomberos, 24 horas y tienen 2 días libres y otros 24 horas. Entonces el jefe de la casa siempre está buscando la manera de promover comunión y unidad entre ellos, porque cada vez que tienen una llamada para apagar un fuego o para rescatar a alguien, si no están trabajando juntamente como equipo, pueden perder segundos y tal vez eso va a costar la vida de alguien. Y si hay peleas o hay discusiones, si no hay armonía en la casa, va a afectar su trabajo cuando está en la casa. Entonces, en esta serie el enfoque siempre está en arreglar situaciones personales en su vida, pero lo que me llamó la atención sobre todo es impactante que cada vez que los bomberos tienen una herida por causa de su trabajo o si alguien está enfermo, están en el hospital, toda la casa de bomberos va al hospital. ¿Hasta cuándo? Ellos están quedando ahí hasta que están seguros que va a estar bien. Cuando alguien sufre una pérdida, toman una de las botas grandes y están pasando la bota para que todos puedan dar lo que nosotros llamamos ofrenda, pero una contribución para apoyarle con su necesidad física. Si alguien muere, todos van a apoyar a sus compañeros. Y estaba impactado porque recuerda lo que estoy hablando. No estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de lo que se trata para mantener armonía en la casa de los bomberos. Y yo viendo eso, pensando que cuánto nos hace falta muchas veces los hijos de Dios, que no tenemos tiempo para ayudar, no tenemos tiempo para hacer una llamada o para recibir una llamada, para escuchar a alguien. No tenemos tiempo, no tomamos tiempo para sentar, tomar un café y verlos o orar. Pensamos que lo que tengo es para mí y para mi familia y no somos generosos para dar. Y sinceramente con esta serie estoy como viendo cuánto nos hace falta muchas veces los hijos de Dios, que no tenemos comunión. En lugar de comunión, en lugar de unidad, en lugar de armonía, hay divisiones, disensiones, contiendas, pleitos, chismes. Este silencio me está haciendo nervioso. Amén. Y no sé, tal vez estoy pisando los pies de alguien, pero es cierto que muchas veces nos hace falta. Pero si nosotros podemos entender y lograr la comunión en nuestras vidas, miren lo que dice otra vez, Hechos 2, 42 y 43. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Entonces, por causa de eso, entonces caía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Temor. Fuertemente temor. Temor. No habla de miedo, habla del temor de Jehová. Últimamente estaba ministrando en otro lugar. Gina estaba ministrando y hizo una oración y luego los pastores de jóvenes estaban orando. Al final me invitaron a mí a orar. En este momento, porque estaba yo adorando, tenía la guitarra, pasé la guitarra a alguien más y como estoy pensando, Dios, ¿qué más quieres que estoy pidiendo en oración? ¿Qué le digo? Y puse en mi corazón pedir y clamar que el espíritu de temor de Jehová se activa en cada corazón. Y fue increíble lo que Dios hizo, pidiendo la activación del temor de Jehová, que es un espíritu de Dios. Prácticamente todos los jóvenes comenzaron a sentir la presencia de Dios, alzar sus voces con libertad, adorando, recibiendo el poder del Espíritu Santo, fueron cambiados, porque dice en este verso, entonces caía temor sobre toda persona, y pues así en que muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y quiero que entiendan eso. Cuando los discípulos caminaban en unidad y se mantenían constantes en la palabra, en la oración, examinando sus corazones, en la comunión, creaban un ambiente donde los milagros
podían suceder. ¿Cuántas veces en la iglesia hay enfermedad, hay necesidad, hay falta, pero no hay milagro? ¿Cuántas veces? ¿Y sabes lo que puede estar estorbando el mover de Dios, el poder de Dios de manifestar para suplir en una manera sobrenatural? Puede ser la falta de unidad y comunión. Cuando la iglesia, cuando sus hijos, cuando los discípulos comenzamos a buscar juntamente en unidad a Dios a través de su palabra, oración, examinando nuestro corazón y la comunión, eso es lo que va a crear el ambiente en este lugar o en la calle. El poder de Dios era tan increíble en la vida de Pedro después de eso, que dice que cuando él estaba caminando en la calle, que su son sanó gente. Era tan impresionante el poder de Dios operando a través del apóstol Pablo, que él pidió, dame un trapo, y puso aceite de unción, oraba por el trapo y lo envió miles de kilómetros, y cuando la persona está recibiendo el trapo, se sanó. Nosotros no queremos estorbar la obra de Dios. Entonces necesitamos esforzar en cada una de esas áreas. Pero qué tan importante es. Vamos a hacer un anuncio que estamos abriendo una nueva clase de discipulado, invitando a los que, y haciendo muy accesible para los que no están en discipulado ahora, para que podamos estar unidos, poniendo esto en práctica en nuestra vida. Mira el resultado. Cuando ya el ambiente estaba preparado para los milagros, porque el temor de Jehová está manifestado, porque los discípulos están siendo constantes en unidad buscando a Dios. Dice verso 44, todos los que creían y se reunían y tenían todas las cosas que en común, hablando de sus cosas materiales, vendían sus posesiones y bienes y repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Verso 46 dice, ellos perseveraban otra vez, dice esa palabra tan importante, unánimes. ¿En dónde? Dice ahí, en el templo, día tras día. El templo es lo que nosotros llamamos muchas veces hoy en día la iglesia. ¿Cuándo fueron a la iglesia? No es difícil, no es difícil, está escrito. ¿Cuándo fueron al templo, la iglesia? ¿Cuándo? Día tras día. No dice domingo tras domingo. Alguien dijo amén, escuché. No dice domingo tras domingo. No dice de vez en cuando. No dice cuando tenía ganas, cuando era conveniente. ¿Cuándo fueron ellos? Día tras día. Ahora, hoy en día, cuando era niño yo, en la iglesia de mi papá, había reuniones domingo en la mañana y en la noche, los miércoles, viernes de jóvenes, miércoles de la mañana de oración, y los sábados fuimos a limpiar como 6-7 veces a la semana. Aquí tenemos 2 reuniones por regular, general, a la semana. Y no es aquí solamente, en la iglesia universal. La gente está diciendo, no es necesario, Dios está conmigo, yo puedo buscar a Dios solo. Hasta la Biblia dice en secreto, como justificando su ausencia, justificando su falta de disciplina. Pero una pregunta, ¿cree que necesitamos menos Dios hoy que ellos necesitaban a Dios hace 2000 años? Todavía necesitamos a Dios. Y mientras más que buscamos a Dios, más de su presencia va a manifestar. Yo veo como un estupor en este lugar, como cansancio, sueño. Abre su corazón, recibe. Porque la bendición de Dios manifiesta cuando estamos unánimes, buscando a Dios, que sea en el templo o dice partiendo el pan, casa a casa. Nosotros necesitamos estar más abiertos, invitar gente a sentar en la mesa de nuestra casa para compartir tiempo con ellos, para intentar de animarlos, edificarlos, enseñarlos, escucharlos. Dice, participaban de la comida con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente su número los que habían de ser salvos. Vamos adelante cuando dice, cuando los discípulos caminaban en unidad y se mantenían constantes en la palabra, oración, examinando su corazón y la comunión, creaban un ambiente para ¿qué? Alcanzar a más almas con el evangelio. Dios está haciendo algo en medio de nosotros, pero Dios está llamando a nosotros a ofrecer más de nosotros, para conocerle a Él más y para amar a los demás con todo nuestro ser. Vamos rápido, ¿está conmigo? Vamos rápido.
lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Lee la primera frase conmigo, toda la iglesia. Fiel es Dios. Una vez más, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a qué. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo dice, los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente o perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. El apóstol Pablo siempre estaba enseñando a sus discípulos, sus iglesias, que nosotros tenemos que buscar unidad, perfecta unidad, dejando las disensiones y pleitos y contiendas. Debemos reconocer que somos familia. La Biblia habla de hermanos, no porque está hablando con judíos. Los corintios no son judíos, no tienen la sangre de Abraham, no son hijos físicamente de Abraham. ¿Por qué el apóstol Pablo, un judío, está hablando a alguien de la iglesia de Corintio, hermano? ¿Por qué? Porque en Cristo, si hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, si tú eres hija o hijo de Dios, entonces ¿qué somos? Hermanos en Cristo, familia. Jesús dijo que mi hermano es el que hace la voluntad de Dios, no solamente mi mamá o mis hermanos de sangre. Dios nos ha llamado a la comunión. Dios nos llama hermanos, pero nos está exigiendo unidad perfecta. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, ¿qué es lo que tenemos en común? Gringo de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de todas partes de México, ¿qué tenemos en común? La fe. Somos parte de la familia de Dios. La fe que tenemos en común es lo que nos une y nos hace familia. La razón que estoy aquí y no estoy con mis papás o mis hermanas es porque Dios me envió a hacerme hermanos con ustedes, familia con ustedes. Esa es la comunión que tenemos que alcanzar, y la comunión tiene un propósito para ayudar a nosotros a crecer. Es un ingrediente esencial para el crecimiento espiritual. Eso es lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4. Está escrito aquí, verso 11, pero no está en la pantalla, pero dice que Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar. Esa palabra perfeccionar no quiere decir alguien que no tiene errores, que no puede fallar. Perfeccionar habla de alguien maduro, un hombre hecho. Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hicieron un milagro y cientos de años después la iglesia declara que son santos. ¿O quiénes son los santos? Todo lo que han sido santificado por la sangre preciosa de Cristo. La Biblia en el Nuevo Testamento llama a la iglesia los santos. Pero los ministros tienen que perfeccionar a los santos, ayudar a los creyentes, los hijos de Dios, llegar a la madurez espiritual. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ustedes tienen un ministerio. Cada persona que existe, Dios tiene un plan para su vida. Y su plan es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, la medida de las estaturas de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Niño, hijo de Dios, perdonado, amado, pero todavía carnal, o lo que dice Pablo aquí, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, y al final dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Mire, la comunión es esencial para nosotros porque no fuimos diseñados para crecer solos. Cuando Dios hizo a Adán, y Adán estaba en el huerto, en la presencia de Dios, en un lugar perfecto, ¿qué dijo Dios? No esté bien que el hombre esté solo. Y no está solamente hablando del matrimonio, está hablando y mostrando a nosotros que fuimos creados para ser parte de una comunidad, y la madurez espiritual sucede cuando estamos en comunidad. ¿Están conmigo? Vamos a terminar muy pronto, pero déjame terminar con dos ejemplos. ¿Han escuchado esa frase? Eres el promedio de las 5 personas
con las que más tiempo pases. ¿Quién ha escuchado esto? ¿O alguien, algo similar? Podemos reflexionar con quién estamos y quiénes son las influencias en nuestras vidas. Las personas que están alrededor de nosotros, en una manera u otra, nos van a empujar a buscar más a Dios o nos van a desanimar a buscar a Dios. Cuando hablé hace unas semanas sobre la oración, no sé si ustedes recuerdan, pero hablé del profeta Daniel y dije que es un ejemplo poderoso de una vida verdaderamente formada por la oración. Pero hoy, miren lo que vamos a ver, que el profeta Daniel también es un ejemplo poderoso de una vida verdaderamente formada por la comunión. ¿Cuántos han leído o han escuchado la historia de Daniel? Déjame recordarles que era Daniel, que ya era grande, cuando cambiaron la ley intentando de lastimar a Daniel, quitar su influencia y su poder, declararon que no puedes orar o pedir nada de otro Dios, solamente el rey. ¿Y qué hizo Daniel? 3 veces el mismo día abrió su ventana y oraba a Dios, y cuando lo vieron, lo llevaron y lo pusieron en el foso de leones. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Ese es el Daniel que estamos hablando. Pero Dios lo salvó, Dios lo libró por su fidelidad de orar y confiar en Dios, estar firme en sus convicciones. Eso es lo que vimos cuando estábamos hablando de la oración. Pero solamente este día mencioné Daniel. Ustedes recuerdan que Daniel fue parte del tribu de Judá, de los hijos de Israel. Judá es el tribu que sale de Israel. Jesús es del tribu de Judá, porque es el rey de reyes, señor de señores. Pero cuando el rey de Babilonia fue a conquistar Israel, tomar control, al principio, antes de destruir todo, solamente llevó cautivos para regresar con él a Babilonia. Y les compartí la tragedia, el sufrimiento que tuvo, porque fue separado de su familia, fue separado de su cultura, de su idioma, de todo, del templo de Dios, porque en su día solamente había un templo. Fue totalmente aislado de su conocimiento de Dios, de su familia, de todo lo que está pasando. Él estaba con el jefe de los eunucos, que me dice a mí que fue quitado de la posibilidad de vivir una vida normal y tener una esposa y una familia. Como ellos le robaron todo. Pero la cosa es esto, que la Biblia dice, no dice el número, pero dice que muchos fueron llevados cautivos. Entonces no sabemos si fueron docenas o cientos, cuántas personas fueron llevados. Pero Daniel no fue solo. Y quiero que vean lo que dice en Daniel capítulo 1, versos 5 y 6. Dice que el rey les asignó para cada día una ración de los manjares, el alimento del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se le educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá. Entonces Daniel no estaba solo, pero no solamente fueron 4 llevados cautivos, pero de todos los cautivos solamente conocemos en el libro de Daniel esos 4 nombres. Y vamos a ver la razón, porque entre ellos formaron una pequeña comunidad de apoyo, de ánimo, para ayudar a los demás, seguir y mantener su identidad como hijo de Dios o como hijo de Israel. Porque lo que este verso dice es que el rey de Babilonia quería transformar o convertirlos a ellos a ser sus sujetos, educarlos en toda la ciencia, en el idioma, en las artes mágicas de su cultura, de su religión. Cambiar su religión era la intención del rey. Yo llevar los más inteligentes, más talentosos para que sean mis siervos, convertirlos a ser sujetos a la cultura y las leyes de Babilonia. Escúcheme bien, porque esto es exactamente lo que pasa hoy en día en nuestra vida. Todo el sistema del mundo está intentando a convertir a nosotros, los hijos de Dios, a ser igual al mundo. Y solamente afanado con los quehaceres, engaño de riquezas, está preocupado por
éxito y logros humanos y no buscar a Dios, no ser fiel a Dios. Y les digo que la razón que no tenemos más de 4 nombres de los que fueron llevados cautivos de Israel, hijos de Judá, es probablemente porque la mayoría fueron convertidos a ser ciudadanos sujetos de Babilonia. Perdieron su distinción, perdieron su religión, perdieron su conocimiento, su relación con su Dios. Escúcheme bien, porque eso no es solamente asunto de jóvenes. Los adultos también podemos estar desanimados o cansados y llegar al momento en nuestra vida que ya estamos siguiendo la influencia de nuestro vecino o nuestra familia. Otra vez podemos volver a vivir bajo la influencia del mundo y no mantenernos cerca. Pero el verso más impactante de este capítulo es verso 8, cuando dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que bebía. Es interesante aquí que dice Daniel, no dice los 4 nombres: Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Fue una persona que la Biblia dice que propuso en su corazón que no será contaminado con el pecado, la desobediencia y romper o tirar en la basura los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pero por causa de su que estaba firme, seguro, determinado él no perder su identidad como hijo de Dios. Él fue con sus amigos. ¿Quién sabe si invitaba 15, 20, 100 personas? Mira, vamos a parar juntos y vamos a rechazar lo que nos está ofreciendo y nosotros vamos a estar firmes y vamos a ser fiel a Dios. Y tal vez él estaba platicando con todos los cautivos y tal vez solamente esos 3, Misael, Azarías, escucharon su voz y decidieron en su corazón: nosotros también. Yo recuerdo que estaba estudiando una vez sobre la amistad. ¿Sabes cómo puedes hacer un amigo o cuando puedes identificar a alguien que puede ser tu amigo? Es cuando estás hablando y encuentres algo y digas esa frase: wow, ¿tú también? ¿Han escuchado eso? Esa es como la señal. Esa persona, tenemos algo en común. ¿Tú también? Me encanta Chicago Fire. ¿Tú también? Sí, ya podemos ese género de música o lo que sea. Porque para ser amigos tenemos que tener algo en común. Entonces yo estoy imaginando que Daniel se paraba con sus hermanos, docenas, tal vez cientos. No me va a robar mi identidad. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está determinado en su corazón que no será contaminado con el pecado de Babilonia? Imagínate, docenas de personas y solamente 3 están con él. Somos pocos que queremos agradar a Dios, que queremos buscar a Dios, que queremos ser fiel a Dios. Tal vez seremos pocos, pero ¿saben? Escúchenme bien. Si nosotros podemos tener alrededor de nosotros un círculo, vamos a hablar de un círculo de creyentes que estén dispuestos a pararse con nosotros, orar con nosotros y buscar a Dios juntos, tenemos todo lo que necesitamos. Porque primeramente Dios está con nosotros y Él que está en nosotros es mayor que todo el sistema del mundo, mayor y más fuerte que el enemigo, que el tentador, que la carne. Él es mayor, es más grande. Amén. Pero también necesitamos un círculo de creyentes alrededor de nosotros, que cuando estamos caídos, cuando sentimos débil, cuando estamos desanimados, cuando tenemos preguntas o dudas, que necesitamos a alguien alrededor de nosotros que no está diciendo: mira, esa iglesia está loca, que esta no sirve para nada, no necesita estar con ellos. Y en vez de empujándonos a Dios, tenemos la influencia más fuerte en nuestra vida, alejarnos de Dios. Necesitamos un círculo de creyentes, de hijos de Dios que están con nosotros. Amén. Último ejemplo y cerramos con esto. Porque Jesús también es un ejemplo poderoso de una vida verdaderamente formada por la comunidad. Cuando Jesús comenzó a su ministerio, antes que nada que hizo, llamaba gente a ser su discípulo. En ese día, discipulado no era una clase de 1 hora, una vez a la semana. Ser discípulo, Jesús dice: ven y sígueme. Y Jesús fue en todas las partes de todo Israel
¿Y en dónde estaban sus discípulos? Junto con él. Dejaron a su familia, su trabajo, sus quehaceres y estaban haciendo un esfuerzo para aprender las disciplinas del maestro. Discípulo. Jesús, la última noche que estaba cenando, deseaba estar con ellos, porque él declaraba que ya no te llamo siervo, te llamo ¿qué? Amigo. Hasta cuando Judas vino y le daba el beso, ¿qué le llamaba Jesús a Judas? Amigo. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Jesús formaba cuando estaba en su cuerpo terrenal. Formó una comunidad alrededor de él, que él estaba enseñando, guiando, como Daniel con sus 3 amigos. Ustedes, déjenme, paréntesis, volver. ¿Recuerdan qué pasó con Daniel y sus amigos? La primera prueba, no vamos a comer, como vamos a mantener firme a la ley de Dios. Y el jefe está diciendo que no, van a estar enfermos, van a estar débiles y que no puedo. Pruébanos, 10 días. Juntamente ellos hicieron lo que nosotros llamamos el ayuno de Daniel. ¿Han escuchado de eso? No era un ayuno, era una decisión no contaminarse, rompiendo la ley de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dios los libró, le daba libertad. Hasta la Biblia dice que fueran llenos con el Espíritu y 10 veces mejor. Cuando el rey tenía un sueño y declaraba que los magos y todos tenía que darle la interpretación del sueño más el sueño. No le voy a decir qué era el sueño. Estaba matando los demás. Y cuando llegaron con Daniel para matarle, ni preguntar, oye, ¿tiene la interpretación? No, nada más llegaron, imagínate eso, tocando su puerta para matarle. Y él dice, espérame, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, el rey va a matar todos los que no pueden darle el sueño. ¿Y sabes lo que pidió? Dame tiempo, voy a buscar mis amigos, vamos a orar que Dios nos revela. Y cuando él fue con sus amigos, ¿qué pasó? Dios le da la revelación, el sueño y la interpretación. Salvó no solamente sus propias vidas, pero la vida de todos los demás. Este es el poder de la comunidad. Jesús estaba creando su propia comunidad que se llamaba discípulos, porque su oración, la última oración, Jesús dice en Juan 17:21, para que todas sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Su última oración está pidiendo unidad entre los discípulos, unidad entre los creyentes, unidad entre los hijos de Dios, comunión. Como Él tiene comunión con su Padre, que nosotros tenemos comunión juntos y con Él. Y dice que eso será la señal para el mundo. Jesús dijo a sus discípulos que si aman unos a otros, serán conocidos como mis discípulos. Cuando no hay amor entre nosotros, cuando no hay armonía y comunión y comunidad entre nosotros, el mundo está burlando de nosotros, burlando de Dios, pero debe ser hijos de Dios, están peleando y chismando y todo lo que la carne hace. Pero el corazón de Jesús era ver unidad en nosotros, porque la unidad, la comunión es un ingrediente esencial para madurez, crecimiento espiritual. Entonces déjame mostrarles esas preguntas para reflexionar. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando comunión real o estás tratando de crecer solo, aislado? Hemos visto que es esencial la comunidad. Necesitamos apoyo, necesitamos maestros, necesitamos alguien que cuando estamos caídos que nos puede ayudar. No podemos crecer solo. La segunda pregunta, ¿estás dependiendo de otros y permitiendo que otros dependen de ti? Porque tiene que ser un apoyo mutuo. No podemos estar aquí solamente para recibir. Tenemos que estar aquí dispuestos para decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo animar? Porque necesitamos esto en nuestra vida, pero también tenemos que dar, como la Biblia dice, de gracia hemos recibido y de gracia damos. La última pregunta, ¿estás construyendo relaciones con personas que te ayudan a crecer en Cristo? ¿O tienes un círculo que siempre te está desanimando, burlando de ti? ¿Por qué estás allá perdiendo el tiempo? Tienes que reconocer que nosotros necesitamos ser luz para ellos y no desviados por ellos. Cada uno de nosotros tenemos gente en nuestra vida que no conoce a Dios,
que tal vez solamente están esperando que nosotros invitamos a ellos a participar con nosotros. Tú puedes ser como Daniel y puedes decir entre todos, ¿quién está conmigo? ¿Quién quiere buscar y servir a Dios? Porque la contraparte, tarde o temprano, te va a llevar tan lejos hasta que puedes negar a Dios, negar su existencia, negar su bondad, negar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes olvidar porque, como decimos en el principio, el corazón es engañoso. Les invito a que cierren sus ojos.